Hola, Dios les bendiga en gran manera. Les habla José Fernando Pava, miembro y predicador de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barranca Bermeja. Como siempre, pidiéndole a Dios que les bendiga en gran manera y que nos ayude a todos según nuestras necesidades. Hoy voy a compartir una enseñanza que va a ser de gran edificación porque todos, todos, todos no estamos exceptos de equivocar. Todos nos podemos equivocar en algún momento y el mensaje primordial es: mientras tengamos vida, podemos mejorar, podemos revertir nuestra historia. Y el título para hoy es ese: Oiga, me puedo equivocar. Muchas veces se piensa que al ser cristiano esto significa no equivocarse, pero no es así. Puedo equivocarme con mis hijos, con mi esposa, esposo, con mis amigos, con mis amigas, con mis hermanos en la fe. Mi conducta no puede ser la indicada con la fe que yo profeso. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, amigos que me escuchan, como seres humanos, en algún momento de nuestra vida vamos a errar, podemos errar. Pero la pregunta es: ¿qué debemos hacer cuando nos equivocamos? Es de reconocer que no todas las personas tienen la humildad para reconocer sus errores. Y muchas veces, mis queridos hermanos, nos sentimos tan mal que la solución al problema es alejarnos del Señor, o sea, de nuestro Dios, o perder la amistad o la familia. Y la Escritura es tan perfecta y enseña que grandes hombres en la fe también se equivocaron en su conducta. También se equivocaron. Y por eso es cuando uno dice: oiga, la Biblia es tan perfecta. Tenemos el ejemplo del rey David, otro, el apóstol Pedro, pero ellos nos enseñan que tenemos dos opciones: reconocer y buscar el perdón de Dios, o no admitirlo y estar alejados de Dios. De la misma forma, restaurar la relación quebrantada o seguir con la división. La Escritura, la palabra de Dios, nos prepara para toda buena obra. La Biblia, por ejemplo, nos dice en el Salmo 32:5: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Dice el Proverbio 28:13: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si por orgullo
no queremos admitir nuestras equivocaciones, mis hermanos, nos engañamos nosotros mismos y no vamos a estar bien con Dios. Recordemos que el Señor detesta a los que se creen mejores que los demás y es seguro que castigará a los orgullosos. Proverbios 16:5. Cuando nosotros no reconocemos nuestros errores, estamos actuando con orgullo. Y eso es delicado. Debemos admitir nuestras equivocaciones. Y es mejor seguir el consejo del rey David, quien se da cuenta de sus propios errores. Cuando dice en el Salmo 19, 12 y versículo 13: perdona, Señor, mis faltas ocultas, quítale el orgullo a tu siervo y no permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha y estaré libre de gran pecado. O como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 18, versículos 10 y 11, en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El fariseo actuaba con orgullo, prepotencia, y no reconocía la necesidad del perdón de Dios. Es decir, que él no veía sus propias faltas y él resaltaba la de los demás. Hoy en día pasará esto. Hoy en día pasará esto, mis hermanos. Vemos los errores de los demás, pero no vemos los nuestros. Entonces, ahí es cuando aplica Mateo 7:5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Lucas 18, 13 y 14. Mas el publicano, estando lejos, ese es el ejemplo que vamos a seguir nosotros, no quería ni aún alzar los ojos al cielo con su cabeza agachada, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Según el contexto, perdonado. Entonces, mis hermanos, el consejo es ser como el publicano, reconocer la necesidad siempre del perdón de Dios, no buscar justificarnos por medio de las demás personas como que ese es peor, sino que sacar nuestra propia viga y mirar cómo estamos delante de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, mis hermanos, enseñó que el fariseo reconocía que estaba mal, que necesitaba el perdón de Dios. Él fue justificado porque pidió perdón, mientras el fariseo pues no reconoció sus faltas y no fue justificado. Entonces, no reconocer nuestras equivocaciones no conduce a nada, y lo enseña la palabra de Dios. Entonces, el que reconoce sus errores, lo confiesa, óigase bien, y se aparta,
obtendrá el perdón de Dios. Y eso es algo que todos podemos hacer. A partir de este momento, si nos hemos equivocado en el trayecto de la noche, el día, noche, madrugada, es el momento, mis hermanos, de pedirle perdón a Dios, que nos perdone por nuestros pecados, nuestras ofensas, y nos ayude a ser mejores. Entonces, si es el momento, es importante reconocerlo, mis amados hermanos. Pedir perdón a quien ofendimos, no esperar que sea demasiado tarde, porque recordemos que es nuestra vida. Nuestra vida, mis hermanos, ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto es según Santiago 4:14. Y quien recibió la ofensa, recuerde perdonar para ser perdonado. Mateo 6:14 lo enseña. Si no perdona, estaría en la misma situación, errando. Entonces este era el mensaje que quería compartir el día de hoy, que es: me puedo equivocar. Todos nos podemos equivocar, pero depende de nosotros si queremos seguir estando equivocados o reconocer nuestros errores y que Dios nos perdone. Este era el mensaje. Espero que sea de gran edificación. Que Dios les bendiga en gran manera. Les envío un fuerte abrazo. Y seguimos perseverando. El camino no es fácil. Muchas dificultades, muchos problemas. Pero si estamos con Dios, recordemos que para Dios no hay nada imposible. Y que Él nos acompaña siempre. Dios les bendiga.